Mientras tanto, en el Pacífico la historia era distinta. Las victorias de Japón apenas iban a comenzar. Japón es un archipiélago de islas sobrepobladas sin recursos naturales. Esto hizo que el imperio japonés fuera a conseguir los recursos necesarios para su maquinaria de guerra. El expansionismo japonés comenzó cuando conquistaron los territorios de Manchuria. Al terminar la Primera Guerra Mundial, Japón, al estar del lado de los ganadores, se le dieron las colonias alemanas en Asia. Luego, en un incidente que quizás fue planeado por el ejército japonés, tropas japonesas y chinas intercambiaron disparos en el puerto de Marco Polo, situación que fue aprovechada por Japón para lanzar una invasión contra China, donde cometieron horrendas atrocidades en la ciudad capital de China en ese entonces, Nanking, donde 20.000 chinos fueron asesinados, muchos de ellos enterrados vivos. Después de un tiempo, Japón empezó a hacer planes para expandirse por el sur del continente asiático, a pesar de que esta zona estaba colonizada por Reino Unido, Estados Unidos y los Países Bajos. Muchas de estas conquistas debían ser hechas con la Marina Imperial japonesa, que a pesar de ser una gran fuerza, no podía rivalizar con la Marina americana. En una serie de planes para poder destruir a la Marina, se dio el plan Tora, en el que se destruiría los navíos americanos en sus astilleros navales, por lo que el 7 de diciembre de 1941, Japón bombardeó a la flota estadounidense estacionada en Pearl Harbor, Hawái. Aún así, no causaron los daños esperados, ya que ningún portaaviones americano estaba en la base. Tampoco se destruyeron los suministros de combustible y los astilleros navales. Esto significaba que muy pronto las fuerzas americanas estarían listas para lanzar una contraofensiva. Durante el mismo periodo, iniciaron ofensivas ante las colonias británicas y holandesas en el sureste asiático. Tomaron Guam, las Islas Gilbert, Hong Kong, las Filipinas, Malasia, Singapur, Borneo, las Indias Orientales, Nueva Guinea, las Islas Salomón y amenazaban con invadir Australia y la India. El presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill no tuvieron otra alternativa que declarar la guerra a Japón. Poco después, Alemania declaró la guerra a Estados Unidos, a pesar de que ésta no tenía que hacerlo. Volviendo con Alemania, al terminarse el invierno, Hitler decidió cambiar la ruta del ejército hacia el sur, hacia los campos de petróleo del Cáucaso. El ejército alemán se movió a través del norte fácilmente, hasta que el sexto ejército alemán llegó a una ciudad clave para completar la estrategia, Stalingrado. Los soviéticos defendieron la ciudad. Fue así que Stalingrado fue testigo de la batalla más dura de la guerra y la más sangrienta de la historia de la humanidad, con casi 2 millones de muertos. Un año antes, cuando recién empezaba la invasión a la URSS, aprovechando lo vasta que era Rusia, los soviéticos movieron toda su industria hacia los montes Urales, por lo que cuando los alemanes se quedaron estancados en las batallas al sur del país, estos aprovecharon para prepararse. El general Zhukov organizó un ejército del otro lado del río Volga, a solo unos cuantos kilómetros de Stalingrado. Cuando llegó el momento adecuado, cruzaron el río y rodearon la ciudad. Esto hizo que ningún alemán pudiera entrar ni salir, por lo que era cuestión de tiempo para que se rindiera, y así fue. El sexto ejército fue completamente capturado. Es a partir de ahora que los soviéticos empiezan a retomar, poco a poco, los territorios tomados por los alemanes. Las cosas para Alemania se empezaron a poner en contra. Los soviéticos avanzaban por el este, una Italia débil que debía ser ayudada constantemente con tropas. En el norte de África, los alemanes habían sido derrotados en la decisiva batalla del Alamein, y con las tropas americanas y británicas llegando desde el oeste por medio de Argelia, los italianos y alemanes fueron sacados de África finalmente el 13 de mayo de 1943. Los mismos estadounidenses y británicos empeoraron las cosas para los alemanes, ya que ambos ahora estaban bombardeando las ciudades alemanas constantemente. Japón igual estaba viendo su rápido éxito volcarse. Intentaron repetir lo hecho en Pearl Harbor, pero esta vez en la isla de Midway, pero la inteligencia estadounidense descifró su código y lograron estar preparados para el ataque, en el que hundieron varios portaaviones japoneses, asestando así un golpe a la Marina Imperial japonesa. En las islas del Pacífico, Estados Unidos liberó las Islas Salomón y parte de Nueva Guinea con ayuda de los australianos. Con el eje fuera de África, los aliados se prepararon para la invasión de Europa continental. Se acordó que la invasión tomaría lugar en Sicilia. El 10 de julio, la Operación Husky capturó la isla, y poco menos de un mes, el régimen de Benito Mussolini se colapsó. El 25 de julio, fue destituido de su cargo por Víctor Emanuel III, el rey de Italia, y arrestado con el consentimiento del Gran Consejo Fascista. El nuevo gobierno tomó el poder y declaró que Italia permanecería en la guerra, pero a la vez ya había empezado a tener negociaciones secretas de paz con los aliados. Los aliados invadieron la Italia continental el 3 de septiembre del 43.
Italia se rindió a los aliados el 8 de septiembre, como había sido acordado en las negociaciones. Aún así, las tropas alemanas no estaban sorprendidas de esto, por lo que empezaron a desarmar al ejército italiano y continuaron con la defensa de la península itálica, hasta que los aliados llegaron a la línea Gustav. Esto, sumado a la llegada del invierno, hizo que todo se ralentizara, por lo que los aliados buscaron otro lugar por donde invadir Europa. Los alemanes sabían que una nueva invasión era inminente, pero no sabían por dónde. La inteligencia alemana estaba segura de que sería en Calais, la zona francesa más cercana a Inglaterra. Para que los alemanes creyeran esto, los aliados crearon un ejército gigante de tanques, camiones y barcos, pero todos estos eran de madera o inflables. Esta era una forma de hacerles creer a los alemanes que una gran fuerza se estaba preparando para desembarcar en Calais, pero realmente solo era una distracción para que dejaran desprotegido gran parte de las otras playas francesas. Es así que decidieron desembarcar en las playas de Normandía. Bajo el cuidadoso plan del general Eisenhower, la invasión que había estado mucho tiempo preparándose estaba lista. Solo una cosa se interpondría, y era el clima británico. Por unos cuantos días se esperó a que llegara un día con mejores condiciones para poder iniciar la invasión, y ese día llegó en la noche del 5 de julio de 1944. 1000 bombarderos despegaron y bombardearon las defensas de la costa, mientras paracaidistas saltaban hacia tierra en una operación que resultó ser caótica. La misión tenía como objetivo sabotear y capturar puentes para evitar que los refuerzos alemanes llegaran a las playas. Al día siguiente, la invasión llegó. Mientras los barcos disparaban hacia las defensas costeras, los estadounidenses desembarcaron en las playas de Utah y Omaha, los británicos en Gold y Sword y los canadienses en la playa de Juno. Fue una lucha encarnizada, que por poco resulta ser un fracaso, pero las tropas aliadas lograron tomar las cabezas de playa y los desembarcos fueron exitosos. Con los aliados en la Europa continental, ahora tocaba la liberación. Primero fueron las ciudades de Cherburgo y Caen, luego la provincia de Bretaña. En agosto, las tropas aliadas desembarcaron en el sur de Francia, encontrando poca resistencia. Con la ayuda de la resistencia francesa, París fue liberada el 19 de agosto, y con esto, Francia. Las fuerzas alemanas se retiraron hacia el norte de Francia, Países Bajos y Bélgica. A lo largo de 1944, los submarinos y aviones aliados atacaron la marina mercante japonesa y privaron a la industria japonesa de la materia prima, por cuya obtención Japón había ido a la guerra. Los aliados lograron sacar a los japoneses de Birmania, mientras los americanos lanzaban dos grandes ofensivas en el Pacífico. Una de ellas era liderada por el general MacArthur, que dirigió una contraofensiva para liberar Filipinas, mientras que el general Nimitz supervisó la campaña de Saltos de Rana, donde las fuerzas americanas tuvieron que desembarcar en cada una de las islas del Pacífico tomadas por Japón. Eran pequeñas pero encarnizadas batallas que dejaban miles de muertos. Los japoneses creían que lo más grande que una persona podía hacer era morir en batalla, y lo más deshonroso era rendirse. Como resultado, estos lucharon hasta el final. Entre más se acercaban los estadounidenses a Japón, las tácticas japonesas se hacían más brutales. En febrero de 1945, los americanos capturaron la isla de Iwo Jima, después de una encarnizada batalla donde murieron casi 50.000 personas. En Alemania las cosas se ponían peor. Hitler ordenó la creación de la Milicia del Pueblo, en la que todos los alemanes de entre 16 a 60 años tenían que pertenecer. Todo esto debido a que su ejército estaba diezmado. Hitler lanzó su última gran ofensiva a través del bosque de las Ardenas, usando todo lo que quedaba de la fuerza de Alemania, tratando de emular lo que había hecho años antes cuando rodeó el ejército francés e inglés. Pero esta vez, los aliados lograron contraatacar por el suroeste, obligando a los alemanes a retroceder. Así, el último gran ataque de Hitler había fallado, y lo que le siguió fue un colapso total de las fuerzas alemanas. Con la guerra en dos frentes, era cuestión de tiempo que los alemanes se rindieran. Así, el 2 de mayo, los alemanes se rindieron en Berlín ante los soviéticos, las tropas del norte de Europa y Países Bajos el 4 de mayo, y el resto de las tropas el 7 de mayo. El día de la victoria llegó el 9 de mayo de 1945. La guerra en Europa había terminado, pero aún quedaba la del Pacífico. Los americanos comenzaron su asalto a la isla de Okinawa en abril de 1945. Era la última gran isla antes de Japón. La lucha fue una vez más encarnizada. 2 meses de lucha para tomar la isla, dejando casi 115.000 muertos. El alto mando americano sabía que una invasión a Japón sería extremadamente cara en vidas humanas. Los americanos tenían que elegir una opción: continuar haciendo invasión a través del territorio japonés, perdiendo miles de soldados, o hacer que de una manera los japoneses se rindieran. En julio se llevó a cabo el primer test exitoso de una bomba atómica en Nuevo México. Esta arma estaba lista para ser usada. El 6 de agosto, la primera bomba cayó en Hiroshima,
El 9 de agosto, la segunda cayó en Nagasaki. Las ciudades fueron reducidas a cenizas y para los habitantes fue un terrible destino. Pero para los aliados era lo que conseguiría completar su objetivo principal. El 12 de septiembre de 1945, después de 6 años y un día de iniciada la guerra, esta había terminado. La Segunda Guerra Mundial fue mucho más fatal que la primera, con 50 a 80 millones de muertos. Le seguiría una división a nivel global, dos superpotencias con dos ideologías muy opuestas, así como las tensiones entre ellas. Estas crearon un nuevo tipo de guerra, una guerra muy fría.